de mi clase no quiero que sean ambiguas, quiero que sean conceptos bien claros. Ustedes han visto el tema de fracturas, lesiones óseas de la rodilla. Las lesiones óseas de la rodilla es hueso, pueden ser fracturas y luxaciones. Nosotros vamos a hablar en esta clase solamente de lo que es lesiones de partes blandas. Las lesiones de partes blandas involucran ligamentos, tendones, cartílago. Pasa a la siguiente, por favor. ¿No? Los ligamentos, la cápsula articular, cartílago y los meniscos, ¿no? Son las partes blandas de la rodilla. Nosotros acostumbramos darle muy poca importancia a lo que es los tendones. Nosotros los médicos, los traumatólogos, usualmente nos relacionamos lesiones de rodilla con lesiones de menisco y con lesiones de ligamentos. Pero tenemos elementos estabilizadores muy importantes que son los tendones, que los voy a exponer en la parte final de la clase, ¿ya? Acá tenemos justamente, ¿no? Tensor de la fascia lata en la parte externa, el tendón de la pata de ganso en la parte medial que va hacia la parte posterior del muslo, estabilizadores, la fascia lata externo, la pata de ganso interno, que refuerza incluso el ligamento colateral medial. El tendón popliteo que le va a dar una rotación interna a la rodilla muy, muy, muy pequeña, pero importante, porque es un movimiento complementario con los otros más conocidos. El tendón del bíceps femoral que va en la parte posterior, que suele hacer la extensión de la flexión de la rodilla. Y el tendón rotuliano, el tendón más importante, más conocido, que está en la parte anterior de la rodilla, debajo de la rótula. La siguiente. Entonces acá nuevamente los menciono. Acá está el gráfico donde vemos en la parte superior izquierda el popliteo. En la parte superior derecha vemos el tendón de la pata de ganso. En la parte de abajo vemos la rótula. Arriba el tendón cuadricipital y abajo el tendón rotuliano. La siguiente. Como todo en medicina, ¿no? En medicina es importante que nosotros nos acostumbremos a hacer una buena anamnesis. Normalmente, cuando yo tengo un paciente en mi consultorio, le suelo preguntar tiempo de enfermedad, que es importante. Luego, lo que es el comportamiento de la molestia o el dolor, ¿no? Si el paciente te dice que es a veces y tiene momentos en que está completamente bien, podríamos estar pensando que es más un tema de inflamación de tendones, más que una lesión orgánica como una rotura de meniscos o de ligamento cruzado. Eso nos lleva más o menos a orientar. El tiempo de enfermedad es importante. Si es un padecimiento agudo, tengo opción a hacer una serie de pruebas diagnósticas y terapéuticas incluso. Importante que nos digan el mecanismo de lesión. Usualmente el paciente no sabe cuál es el mecanismo de lesión. A excepción, por decir, de un deportista, ¿no? Que estuvo jugando, haciendo deporte y tuvo una torsión, una palanca medial o lateral o anteroposterior. Eso es, de alguna manera, hasta un diagnóstico sencillo, porque el paciente te está orientando al diagnóstico. Pero normalmente tenemos pacientes que empiezan con dolor de manera insidiosa, no relacionan algún traumatismo o torcedura, y ahí es donde tenemos que nosotros evaluar bien al paciente con un buen examen clínico y si tenemos dudas con un examen de imágenes, ¿no? Importante para todo lo que es práctica médica, siempre pregunten los tratamientos realizados. ¿Por qué? Porque puede que ustedes le den el mejor medicamento que tenga o le planteen el mejor tratamiento y después de que le hayan explicado, el paciente le diga que ya probaron eso y no ha tenido mejores resultados. O un paciente que de repente ya fue infiltrado, entonces tiene una anestesia de su dolor. O
o fue un paciente que ya realizó sesiones de terapia física, por decir, y no mejoró, ¿no? ¿No? Describir, escuchar bien los síntomas y hacer un buen examen físico, ¿no? La siguiente. Eh, empezamos con lesiones de ligamentos laterales. Generalmente son traumatismos bruscos de torsión lateral, palancas laterales, ¿no? Puede ser caído de un pie con una palanca lateral, con una inestabilidad lateral o medial, movimientos varizantes o valguizantes, ¿no? Cuando es agudo, puede el paciente describirles una gran inestabilidad que le causa una gran limitación. Y cuando es crónico, el paciente algunas veces le describe muy discreta inestabilidad, ¿no? La siguiente. Este es un ejemplo de un golpe en la parte lateral que le va a hacer una palanca lateral con un vector valguizante. En esta imagen, lo más probable es que tenga una lesión del ligamento medial, ¿no? Porque va a separar y romper las fibras del ligamento medial. La siguiente. Estos son ejemplos, ¿no? El de la izquierda es una rotura del ligamento lateral, de la parte de la derecha es una rotura del ligamento medial. La siguiente, el ligamento lateral interno difiere del ligamento lateral externo en que el ligamento lateral externo es un cordón. El ligamento colateral interno es un engrosamiento de la cápsula, o sea, es una lámina engrosada, ¿ya? ¿Por qué es importante esto anatómica e histológicamente? Porque el tratamiento va a variar. La siguiente, la siguiente. Esto es el examen clínico, ¿no? En la imagen de la izquierda, el médico o el evaluador pone una mano en la rodilla y la otra mano va a jalar el tobillo hacia la parte externa. En este caso está haciendo un bostezo medial que si se separa más que el otro lado es una prueba positiva y invirtiendo la posición de las manos pues vamos a hablar del ligamento lateral, ¿no? Se llama bostezo, la prueba de bostezo, medial y lateral. La siguiente. Los exámenes auxiliares que sirven van a ser la ecografía y la resonancia. Acuérdense, ecografía y resonancia. ¿Por qué ecografía y resonancia? Porque la resonancia, bueno, ve todo, y la ecografía porque son elementos que están en la parte periférica. Hay muchos médicos o radiólogos que intentan diagnosticar rotura de menisco o ligamento cruzados con ecografía y es bien difícil, son poco creíbles. Entonces, la prueba de diagnóstico radiológico va a ser la ecografía y la resonancia. Lo que yo les resalto son justamente lo que yo quiero que ustedes fijen para su vida como médicos generales y para, bueno, por lo tanto también va a venir en el examen. Bueno, el tratamiento, como les decía, en una rotura del ligamento medial va a ser inmovilización por 3 semanas con yeso o con inmovilizador de rodilla. Normalmente al inmovilizar las fibras rotas de esa lámina que refuerza la cápsula en la zona medial, suele pegar en 3 semanas de inmovilización. Y luego se hace medicina física. En el caso del ligamento lateral externo, el tratamiento sí va a ser una reparación, la siguiente, con cirugías, ¿no? Vemos que tenemos injertos, esos cordones son injertos de cadáver o injertos del tendón de Aquiles o de la fascia lata, ¿no? Y se fija con tornillos. El ligamento medial se puede también operar. Hay un porcentaje pequeño de pacientes que luego de la inmovilización y la rehabilitación persisten con una inestabilidad de rodilla y se tiene que hacer una cirugía. Pero en líneas generales, lo que quiero es que les quede claro que
cuando hay una rotura del ligamento colateral, el tratamiento es quirúrgico, no hay opción que sea conservador. Y en un porcentaje pequeño, la lesión, la rotura del ligamento medial puede ser quirúrgico. De inicio tiene un gran porcentaje de éxito con un tratamiento conservador. Y eso es el concepto que quiero que fijen ustedes. La siguiente, la rotura de menisco es bien escuchada, bien conocida. Normalmente, generalmente se hace por un mecanismo de torsión de la rodilla, ¿no? Eh, Cuando yo pongo progresivo, es cuando el paciente pues es un paciente que tuvo una pequeña rotura de menisco, tiene un dolor pequeño y el dolor va aumentando. Pero cuando tenemos una gran rotura de menisco con un desplazamiento de los fragmentos, la rodilla puede hasta bloquearse y queda bloqueada. Ya el paciente no puede doblar ni estirar. Cuando es una rotura pequeña, el paciente le va a decir que tiene una sensación de cuerpo extraño, que algo se mueve dentro de la rodilla, y a diferencia, nuevamente, de que si hay una gran rotura, un gran pedazo suelto, la rodilla se le va a bloquear. La siguiente es un ejemplo, ¿no? El paciente coloca el pie y gira el cuerpo, va a generar una torsión. Es como moler, como moler la parte del menisco, por eso se tiende a desgarrar, ¿no? La siguiente, otro ejemplo de torsión y la explicación de qué es lo que le pasa al menisco, la siguiente. Con calma les paso este link para que lo vean y van a ver las pruebas diagnósticas, el examen clínico, el examen físico va a ser el McMurray, el test de Apley, son los más conocidos, los que más nos van a dar el diagnóstico, ¿no? Se trata de flexo-extensión con rotación interna o externa, y ustedes lo van a ver bien claro en, la, en el link que les estoy pasando, y suele darnos una aproximación diagnóstica del 70-80%. Y si es que queremos esta filmina nos va a decir justamente, ¿no? Que la prueba diagnóstica es la resonancia, no hay, en este caso no sirve la ecografía, es la resonancia. Y en la gráfica de abajo, de la derecha, vamos a ver la gráfica de un menisco, cómo es. Nosotros lo dividimos en 3 tercios, tercio rojo, tercio blanco y tercio intermedio. El rojo está en la periferia, está rodeado de vasos sanguíneos, tiene vitalidad. Por lo tanto, este concepto histológico nos va a servir para tomar decisiones terapéuticas. Ya abajo vemos el desgarro longitudinal, un oblicuo, ¿no? Y uno radial, de acuerdo a cómo se haya roto. Pero lo más importante que nosotros tenemos que ver para hacer el tratamiento es en qué parte del menisco está la rotura. Si es en la parte periférica o en la parte... Sí, ponlo en la siguiente. En la siguiente ven justamente lo que les digo, ¿no? En la parte periférica tenemos la cápsula articular que tiene vasos sanguíneos que le van a dar sangre a la parte periférica, a la parte roja. A la parte blanca ya no le llega. Si ustedes tienen un menisco en la mano van a ver que es como un pelo. Difícil pensar que un pelo se va a pegar con otro pelo. Entonces, esta gráfica nos sirve para tomar decisiones terapéuticas. La siguiente, ¿no? Vemos en la parte de arriba distintos tipos de rotura, ¿no? Longitudinal, oblicua, radial. Abajo a la izquierda de la imagen de arriba vemos cómo es una rotura en asa de balde. Ese pedazo está suelto, ese pedazo traba la rodilla, eso es cuando yo les hablo de bloqueo. En la imagen de abajo de la izquierda vemos cómo se desmenuza el menisco y en la gráfica de abajo ven cómo se remodeló el menisco. Muchos médicos en la actualidad eh, mm, tratan de suturar todo, pero si ustedes ven con algo de lógica en la gráfica de la izquierda abajo, van a ver que es bien difícil
o casi innecesario suturar o juntar esas hilachas que hay, ¿no? Ahí se remodelan nada más. En la gráfica de la derecha, sí vemos un fragmento desprendido de la parte más gruesa, la parte roja, y ahí lo que ha hecho el médico es hacerle suturas meniscales, que tienen, las suturas meniscales tienen un 7 a 14% de posibilidad de no pegar. Ese es un dato importante porque cada vez más recibimos pacientes que se les ha colocado una sutura, que es la moda, eh, que luego de varios meses, persisten con dolor y en la resonancia magnética vemos que hay redesgarro o que simplemente el pedazo no se unió, se separó y hay que volver a operar. Entonces es importante tener el concepto histológico, anatómico, a la par con la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? La siguiente. Esta es una sutura meniscal, ¿no? Son muy prácticas, son muy bonitas. Cuando está bien indicada, el paciente termina con mucha satisfacción. Cuando lo indicamos sin tener en cuenta los conceptos que les he mencionado, el paciente va a terminar muy fastidiado porque aparte de que le cuesta bastante, luego de buen tiempo sigue sin lo que, por lo que fue al médico, ¿no? Que es volver a la actividad, ¿no? La siguiente. Ahora hablamos de ligamentos cruzados. Usualmente son lesiones muy bruscas, con palancas anteroposteriores, ¿no? Cuando hablo de puede ser progresivo, porque esto es un comentario que no lo fijen mucho, porque yo quiero que ustedes fijen lo que es claro, pero sí tengo pacientes que no han tenido trauma grande, que yo les he hecho una resonancia por una torsión o por un dolor crónico, por una inestabilidad y no recuerdan traumatismos de palanca anteroposterior y tienen laxitud de su ligamento cruzado. Entonces, a eso es cuando se habla de progresivo, ¿no? El paciente empieza a sentir una inestabilidad anteroposterior de la rodilla y hacemos el examen, la siguiente. Estas son las palancas que se hacen para romper. Cuando el paciente recibe un golpe en la parte de arriba de la rodilla y la parte de abajo está anclada, lo más probable es que se rompa el ligamento cruzado anterior. Por el contrario, cuando el paciente tiene la palanca en la parte... ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, ¿Podría doctor. repetir, doctor? Ya. Cuando el paciente recibe el impacto en la parte de arriba de la rodilla, lo más probable es que tenga una lesión del ligamento cruzado anterior. Cuando el paciente recibe un impacto en la parte inferior de la rodilla, lo más probable es que tenga una rotura del ligamento cruzado posterior. ¿Ya? Eso más o menos es para que ustedes puedan deducir de acuerdo al mecanismo de lesión. La siguiente. Les comparto los test que tenemos. El cajón es el que más sirve. El de Lachman es el segundo, creo que es el más importante, el de Lachman. Y el PO Sheet es una prueba bien difícil de realizar porque el paciente tiene que estar muy relajado para que puedan ustedes evidenciar el sobresalto, ¿no? Con que hagan bien el Lachman y el cajón, está bien, y tenemos que tener algunas consideraciones, que el paciente esté bien relajado y ver la masa muscular. Usualmente pues llega un paciente con un dolor de rodilla, eh, cuando es agudo, pues como les decía yo, un deportista sufre un trauma, lo evalúo, lo llevo al consultorio, yo tengo todas las posibilidades de que ese músculo esté todavía fuerte, eh, o el paciente evidenció cómo fue el mecanismo, pero usualmente los que llegan a consulta son pacientes crónicos. Usualmente llegan con una atrofia muscular en el lado lesionado. Entonces hay que tener esa consideración para valorar el resultado del examen clínico. La siguiente. ¿Ya? El único examen acá también que nos va a dar la confirmación o el descarte va a ser la resonancia, ¿no? Es clarísimo en la izquierda, se ve el cordón del ligamento cruzado anterior y posterior.
en la derecha se ve una sombra en la zona que debería estar el ligamento, ¿no? La siguiente, ya. El tratamiento. He escuchado en una charla de medicina deportiva de algún colega que, que, que propone el tratamiento con células madre. Eso ningún traumatólogo serio lo considera. El ligamento es un cordón que se rompe y lo único que se tiene que hacer cuando el paciente tiene rotura de ligamento cruzado e inestabilidad es hacerle un injerto que puede tener muchas variantes, ¿no? Depende del cirujano, su preferencia. Tenemos de injerto cadavérico, injerto del paciente, eh, distintos, ¿no? El hueso tendón hueso, la pata de ganso, depende del paciente. En lo particular, yo prefiero hacerle el injerto del autólogo de hueso tendón hueso. Es lo que yo considero el más fuerte. La siguiente. Bueno, pasamos a patología de rótula. La patología de rótula es bien común, bien frecuente, más frecuente en mujeres por el valgo que tienen. Le va a hacer una modificación de la biodinámica del fémur con la patela, ¿ya? Y usualmente el paciente le va a dar, referir parestesias, dolores en la zona anterior. Eh, Es a veces una molestia que no lo pueden describir con claridad. Entonces, en ese momento, lo que corresponde es hacer el examen clínico, la siguiente. No, acá le estoy justamente graficando lo que le refería, que es la alineación de la rótula con respecto al eje mecánico del miembro, ¿no? El famoso ángulo Q. Si la rótula pertenece a una rodilla valga, la rótula va a tender a estar en la parte lateral y va a ser un roce en la parte lateral y por lo tanto va a gastar más la parte lateral. La siguiente. Este es el test de roce patelar, ¿no? Sujetan ustedes la rótula, la apretan hacia el fémur y le piden al paciente que haga una contracción del cuádriceps. El paciente, si tiene rótula, va a sentir dolor en ese momento. La siguiente es algo como les decía, ¿no? La rótula se lateraliza y va a generar un desgaste en una de las partes de la atrofia. El examen que nos sirve para confirmar el diagnóstico es la resonancia, no sirve ecografía. La radiografía nos sirve para ver si está lateralizada o no la rótula. Bien difícil que un paciente valgo no lo tenga lateralizado. Entonces yo prefiero sacar la resonancia donde se ve claramente la lesión de cartílago. La siguiente. El tratamiento generalmente va a ser fisioterapia. Generalmente. Y si no mejora con fisioterapia, se hace una artroscopía donde se aconseja hacer microfracturas, o sea, perforaciones en la rótula, en el hueso, para que se produzca un sangrado y este produce una fibrina que tapiza al hueso. La siguiente, ¿no? A la de arriba a la izquierda es una imagen de una condromalacia, miren cómo se desprende el cartílago del hueso. La de abajo nos va a graficar cómo se lateraliza la rótula. Y la de arriba a la derecha es las perforaciones que luego forman una fibrina y no es que produzca cartílago, sino esa fibrina que tapiza el hueso deja de rozar el hueso contralateral. Y hasta ahora es el tratamiento más aceptado que existe, ¿no? La siguiente. Ya bueno, ahora pasamos a las patologías tendinosas. Es lo que más vemos en la consulta. El 80% de la consulta son patologías tendinosas. La siguiente. Esto es para hacerles recordar la diferencia entre una tendinitis y una tendinosis. Lo que normalmente los pacientes tienen cuando llegan al consultorio es una tendinosis. Es una degeneración progresiva del tendón. Es por eso que no lo voy a curar con un celecoxib, con un ibuprofeno, porque no es una inflamación propiamente dicha, es una degeneración que causa dolor en el tendón. Entonces es importante esta diferenciación. La siguiente.
¿no? Nuevamente les muestro cuáles son los tendones. La siguiente. Les voy a mostrar algunas patologías eh, serias, quirúrgicas, ¿no? En la foto, el paciente tiene la rótula que se ha subido de su nivel normal, se ha desplazado hacia proximal. Tengo que deducir, ahora que ustedes conocen que esto existe, tienen que deducir que algo se rompió debajo de la rótula. Entonces estaríamos hablando de una rotura del tendón rotuliano y el tratamiento va a ser quirúrgico. La confirmación de la lesión va a ser miren, con una radiografía comparativa puede hacerse, con una ecografía o una resonancia magnética. Pero clínicamente ya ustedes pueden ver la gran diferencia comparando con el otro lado. La siguiente. Por el contrario, ¿no? El paciente igual, ¿no? Patea una pelota, por decir, y va a tener un dolor en la parte de arriba de la rótula. Ustedes lo examinan, tiene una depresión encima de la rótula, lo más probable es que sea desgarrado el tendón cuadricipital, que también su tratamiento es quirúrgico. La siguiente. Tenemos una lesión bien frecuente que es el desgarro del bíceps femoral, bien frecuente. Ustedes, los que siguen los deportes, van a ver que un paciente, un deportista corre y de pronto para y se toca la parte posterior lateral del muslo, ¿no? Normalmente es por una rotura, un desgarro que puede ser parcial o total del bíceps femoral. Por lo general son desgarros fibrilares y el tratamiento es descanso y terapia física. Y si hay una rotura masiva, el tratamiento es quirúrgico. La siguiente. La tendinitis de pata de ganso es una tendinitis bien frecuente, inflamatoria, por deporte o simplemente por trajín. El paciente va a tener un dolor en la parte eh, media anterior de la parte proximal de la pierna, ¿no? Es frecuente, ¿no? Es la inserción de los tendones sartorio, semitendinoso y glacis que se juntan y inflaman esa zona. El tratamiento va a ser fisioterapia. La siguiente. Un desgarro o una lesión por inflamación crónica del tendón popliteo nos va a simular una rotura de menisco, ¿no? Porque es la zona posterior de la rodilla. Tenerlo como consideración. Yo puedo llegar a este diagnóstico diferencial simplemente haciendo una palpación profunda. Y bueno, como consejo, tienen que pedir una resonancia porque puede que tenga ambas cosas, ¿no? Una lesión de inflamación del tendón popliteo y una rotura de menisco. Creo que con eso hemos terminado. La siguiente. Ya no hay más diapositivas, doctor. Ya. Ya, pues entonces yo lo que quería es fijarle esos conceptos claros. Eso es lo que quiero que fijen como médicos y también son las preguntas sencillas que quiero hacer en el examen para que no se confundan y les quede claro para siempre, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿podría repetir cómo era el tratamiento de la artrólisis en lo de la rótula? Ya. Eh, la artrólisis se refiere a limpiar todo lo que es adherencias. O sea, dentro de una articulación siempre hay una membrana sinovial que es como una alfombra que recubre las paredes de la articulación. Cuando hay una inflamación, suele crecer esta membrana que produce más líquido sinovial que lo que deben y crecen y se interponen entre los huesos. Entonces, la artrolisis es limpiar, sacar todas las adherencias, las plicas que puedan haber para que la rótula se mueva libremente y articule libremente con el fémur, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Creo que ya no más, doctor. Todo claro. ya, ya listo. Entonces, ahí cualquier duda también igual me la hacen saber, ¿ya?
Gracias, doctor. Hasta luego.